hipopnea obstructiva del sueño. Síndrome básicamente se caracteriza por pausas respiratorias que son frecuentes y que sean secundarias a un colapso en la vía aérea superior. Este colapso pues va a generar un incremento en la resistencia al paso del aire y básicamente se sabe que es el trastorno del sueño con las más altas tasas de morbilidad y de mortalidad. Los estudios reportan una prevalencia que se acerca normalmente al 20%, sin embargo se estima que cerca del 80% de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño permanecen sin diagnóstico, por lo cual esto lo hace un problema pues de salud pública por su alta prevalencia, por su severidad y por la dificultad que hay en el tratamiento de esta patología. Se han reportado múltiples asociaciones con enfermedades crónicas de todo tipo, principalmente las enfermedades cardiovasculares son una de las que más resaltan entre las diferentes patologías asociadas y existen actualmente estudios que se están realizando enfocados a evaluar el SAOS y la multimorbilidad, es decir, la coexistencia de más de dos enfermedades crónicas. Eh, Actualmente pues se reconocen en muchos diversos estudios han demostrado que el tratamiento del SAOS con el uso de CPAP y con otras técnicas ha mejorado y ha ayudado en el control de las patologías asociadas. ¿Cuáles son los diferentes mecanismos fisiopatológicos pues, que se generan para que puedan coexistir estas diversas enfermedades crónicas? Lo primero y lo más importante son los periodos de hipoxia intermitente que se presentan con las pausas de apnea y de hipopnea, al igual que una hipercapnia que también va a ser intermitente, cambios en la presión torácica, que van a llevar a cambios también en la presión de las paredes de diversos vasos, de diversas estructuras u órganos, como son las paredes del corazón, las paredes de la aorta o las paredes pulmonares. De igual forma existe durante el síndrome de apnea obstructiva del sueño una activación simpática que va a ser permanente tanto cuando el paciente está despierto como cuando el paciente está dormido y es la fragmentación del sueño. Normalmente se dice que los mecanismos de hipoxia simulan a algunos mecanismos de isquemia y lo que lleva a esto es a una adaptación de las células a las bajas concentraciones de oxígeno. Sin embargo, cuando el paciente recobra la permeabilidad normal de la vía aérea y entra el aire normalmente, lo que se va a generar es un periodo de reoxigenación o de reperfusión que lo que va a llevar es a producción de especies reactivas de oxígeno, por el cual se forma uno de los mecanismos principales pues para generar diferentes patologías crónicas asociadas. El estrés oxidativo es, por lo tanto, una de las principales teorías que aportan sobre los mecanismos por los cuales se generan las diferentes enfermedades crónicas. Lo primero que se ha visto es que hay diversos estudios que han demostrado un incremento en las sustancias reactivas de ácido activo en pacientes con un SAO severo comparado con sujetos controles sin esta enfermedad. También se ha visto una elevación en las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, los productos de glicación, que es el resultado pues, final del estrés oxidativo, también se ha visto incrementado en los pacientes con SAOS que tienen una homeostasis normal de la glucosa, el 8-hidroxi-9-deoxiguanosina urinaria, que es un producto de metabolismo de los ácidos nucleicos, también pues se ha visto elevado, con lo cual nos habla que existe también una alteración a nivel nuclear y pues la capacidad antioxidante de las células durante los periodos de apneas y de hipopneas se ve bastante reducida, al igual que una alteración en el balance oxidante y antioxidante del oxígeno. La inflamación sistémica, básicamente los diferentes estudios han demostrado que las células CD4 y CD8 presentan cambios tanto funcionales como fenotípicos y lo que hace es que hay un aumento en la expresión de sustancias como la citoquina 2 o la interleucina 4, que son sustancias proinflamatorias. Existen también diversas elevaciones de factores de inflamación que son ampliamente conocidos por nosotros, como el factor de necrosis tumoral o la proteína C reactiva, las células natural killer y los factores de adhesión molecular como el CS15 o el CS11C. Se ha visto que cuando los pacientes con SAOS reciben tratamiento para CPAP y se hace cuantificación de estas sustancias, tienden a disminuir, lo que genera, pues, lo que hace o refuerza la hipótesis de que el SAOS genera en el cuerpo una inflamación sistémica permanente y que su tratamiento, pues, va a modular estas respuestas inflamatorias.
Existe igual una acción simpático-mimética, que se da principalmente por la acción de quimiorreceptores periféricos, la vasoconstricción, que va a generar un incremento de la presión arterial, las catecolaminas urinarias, que también se van a ver incrementadas, al igual que la norepinefrina en plasma, y existe una actividad simpática muscular que está permanentemente aumentada. Hay disfunción endotelial, que se transmite básicamente o se observa básicamente por la presencia de aumento de la vasoconstricción y una disminución en la dilatación. Los niveles de óxido nítrico se van a ver disminuidos. Como conocemos, el óxido nítrico es un potente vasodilatador, y esto lo que va a hacer a contribuir en el síndrome de apnea y hipopnea es una reducción en la vasodilatación, en la agresión, en la adhesión y en la agregación plaquetaria. Los niveles de dotelina entonces también se van a ver alterados. Actividad procoagulante, que se observa también en el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, se presenta pues una elevación del fibrinógeno plasmático, hay una activación excesiva de plaquetaria y una actividad fibrinolítica que se encuentra por lo tanto disminuida, lo que hace a que el síndrome de apnea y hipopnea pues genere en el paciente una actividad procoagulante de forma permanente. Los cambios en la presión intratorácica, como habíamos hablado previamente, hacen que se genere un gradiente de presión transmural tanto en aurículas, en ventrículos como en la aorta, y pues esto va a llevar a generar una inestabilidad autonómica y hemodinámica. Estos cambios entonces de la presión intratorácica van a resultar en gradientes mucho más elevados que pueden generar inclusive cambios estructurales en las paredes de los diferentes órganos. Y después encontramos como síndrome metabólico la importante asociación de la inflamación crónica con la obesidad central. Ya entrando en materia en cada una de las enfermedades a las cuales se ha visto asociadas al síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, encontramos que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales enfermedades asociadas con el síndrome de apnea y hipopnea. En pacientes se han encontrado que la prevalencia, a diferencia de la población general, que es de un 20%, en pacientes con enfermedades cardiovasculares la prevalencia de SAOS alcanza valores del 47 a un 83%. Y esto se da básicamente pues por los diferentes mecanismos que ya habíamos mencionado, un incremento en la actividad simpático-mimética, un estrés oxidativo con inflamación sistémica, disfunción endotelial, disregulación metabólica y cambios en la presión intratorácica. Sin embargo, pues no existe una relación causal directa, a pesar de que se han realizado múltiples estudios, aún se requieren estudios adicionales, pues las asociaciones o la asociación de variables independientes todavía no se ha logrado establecer. Entre las enfermedades cardiovasculares, la que más ha demostrado tener relación con el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño es la hipertensión arterial sistémica, y uno de los estudios más grandes que se ha realizado es el Sleep Heart Health Study. Es un estudio que se realizó con cerca de 6.000 pacientes, y lo que encontraron ellos es que existe una relación lineal entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en relación con la severidad, con el SAOS. Existen diversos estudios, como los estudios canadienses. Este es un estudio apnea obstructiva del sueño como factor de riesgo para la hipertensión. 2.677 adultos entre los 20 y los 85 años fueron estudiados y se les evaluó la presencia de hipertensión y síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, y se encontró que con cada episodio de apnea por hora se incrementa el riesgo de padecer hipertensión arterial en un 1%, y que una disminución en un 10% de la saturación de oxígeno genera un incremento en la presión arterial de un 13%. Existen otros grandes estudios como es la cohorte de Wisconsin, donde se evalúa la severidad del SAOS también en relación con las cifras tensionales, y se ve que los odds ratio o la probabilidad de padecer hipertensión arterial se incrementa a medida que se incrementan a medida que se incrementa el índice de apnea y hipopnea, siendo cuando los pacientes presentan un índice mayor de 15, una probabilidad de 2.89 veces más de padecer hipertensión arterial. Los estudios, existen diversos estudios, como el estudio de Victoria, 2.148 pacientes que pues no han logrado establecer una asociación clara entre SAOS y hipertensión arterial. Y normalmente se han encontrado estudios que reportan que hay una disminución de la presión arterial media de 1.69 milímetros de mercurio con el tratamiento con CPAP. La hipertensión pulmonar básicamente se genera pues
una vasoconstricción hipóxica prolongada que va a generar un remodelamiento de las paredes vasculares del pulmón. La prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con SAOS alcanza el 17 al 53% y se ha visto que el CPAP llega a reducir la presión arterial pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar de base. La última clasificación de la hipertensión pulmonar establece o ya deja claro que el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio que se asocia con hipertensión pulmonar y puede considerarse un factor de riesgo. Las arritmias, entonces nuevamente el Sleep Heart Health Study evalúa la presencia pues, de SAO severo en relación con la fibrilación auricular y ellos encuentran que hay 4 veces más probabilidad de tener fibrilación auricular en los pacientes que tienen SAO severo. La probabilidad de tener taquicardia ventricular no sostenida es de 3 veces casi, y la probabilidad de tener ectopia compleja ventricular en los pacientes con SAO se incrementa a 1.74 veces. El riesgo, pues, de muerte súbita o riesgo relativo que se ha visto de presentar este evento en los pacientes con SAOS es de 2.57 y se ha visto que existen múltiples mecanismos para pues generar estos efectos. Uno de los principales mecanismos es el estiramiento de las paredes que básicamente se da con los cambios de presión intratorácica que ya habíamos hablado previamente. Hay una atenuación de como la comunicación normal de las células y esto lleva a que exista en los tejidos pues un remodelamiento que genere pues también isquemia miocárdica y pues que las diferentes vías inflamatorias van a estar aumentadas, lo que va a ser propenso a que existan pues apoptosis de las diferentes estructuras tisulares. La fibrilación auricular entonces se ha visto que se encuentra mucho más asociada en pacientes con SAOS y falla cardíaca y en pacientes que presentan un grado severo de desaturación de la oxihemoglobina. La hipoxia por hipopnea también se ha visto que generan bloqueos auriculoventriculares que son reversibles con el uso de CPAP. Y pues tenemos este estudio publicado en el 2012 donde evalúa la relación bidireccional que existe entre la apnea del sueño y la enfermedad cardiovascular. Y pues en este estudio encuentran básicamente que existen, son múltiples mecanismos y que la relación, como su nombre lo dice, es bidireccional y que tanto el síndrome de apnea y hipopnea predisponen las enfermedades cardiovasculares como las enfermedades cardiovasculares a la aparición de síntomas de trastorno del sueño. La enfermedad coronaria y la falla cardíaca, nuevamente el Sleep Heart Health Study encuentra que el SAOS y la enfermedad coronaria tienen una asociación significativa, pero solamente estadísticamente significativa en los hombres, más no en las mujeres, y que existe una fuerte asociación con falla cardíaca. La falla cardíaca o los mecanismos pues, que explican ellos es que durante la posición existe en la falla cardíaca entonces un edema periférico y una congestión pulmonar. Esta congestión va a estimular el nervio vago, con lo cual se va a generar un mecanismo de hiperventilación que va a generar pues apneas de componente central. Sin embargo, tenemos también que existe un importante edema periférico que va a tener relación con la retención de fluidos y por lo tanto va a generar apneas de componente obstructivos y pues encontramos entonces ambos tipos de mecanismos fisiopatológicos. En pacientes con falla cardíaca y SAOS se ha demostrado que reduce la presión arterial y que también mejora el funcionamiento de la función sistólica ventricular izquierda. Y diversos estudios han encontrado que también que el CPAP por un periodo de 3 meses en pacientes con falla cardíaca mejora la fracción de eyección y los estudios realizados reportaron una mejoría significativa en la fracción de eyección y reduce también al cuantificarse las catecolaminas urinarias. La enfermedad cerebrovascular, entonces se encuentra que hay 3 veces más riesgo de padecer accidente cerebrovascular isquémico en hombres con un SAOS moderado a severo. El ronquido se encontró que era un factor de riesgo independiente para la enfermedad cerebrovascular en las mujeres. Encontramos que en la cohorte de Wisconsin hubo un aumento en los eventos en relación con la severidad del SAOS, es decir, entre más severo el SAOS se reportaron un mayor número de episodios cerebrovasculares. Durante la apnea entonces existe pues una disminución del flujo cerebral, o esta es una de las teorías, que la disminución del flujo puede provocar una trombosis,
al igual que se considera pues que las altas tasas de fibrilación auricular en pacientes con SAOS pues también predisponen a los eventos cerebrovasculares isquémicos, y el CIPAP ha demostrado en los pacientes que ya tuvieron un evento cerebrovascular una mejoría en la recuperación neurológica, es decir, en el periodo post-evento. Otras enfermedades pues, que se han encontrado en los hombres es la disfunción eréctil, y en la población general el aneurisma de aorta abdominal, básicamente porque se ha observado que existe en los estudios imagenológicos una mayor expansión de los aneurismas en relación con la severidad del SAOS. Y este pues es el mecanismo que nos habla de la bidireccionalidad de las enfermedades cardiovasculares con la apnea del sueño, básicamente con la falla cardíaca de hipertensión arterial, la estimulación simpática que siempre va a ser permanente, y pues la apnea del sueño. La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Entonces encontramos pues que este estudio evaluaba los trastornos del sueño en la trombosis venosa profunda y en el tromboembolismo pulmonar agudo. Encontramos que la apnea, pues, se dice que aumenta la coagulación intravascular básicamente por el estado procoagulante que ya habíamos hablado. La prevalencia del SAOS normalmente con un índice pues de mayor de 15, encontramos que hay una diferencia de 40 versus un 26% de pacientes, 40% de pacientes cuando no existe SAOS asociado, y un 26%, perdón, un 40% cuando existe SAOS asociado y un 26% de pacientes cuando no existen SAOS asociados. Las principales afectadas por estos eventos son las mujeres, y la probabilidad de presentar un evento trombótico de los miembros inferiores o un tromboembolismo pulmonar es de 4 veces más cuando se presenta en conjunto con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva de sueño. En cuanto a la diabetes pues se ha encontrado que la diabetes mellitus tipo 2 es más prevalente en pacientes con SAOS. Se encuentra que SAOS tiene una prevalencia en relación con la diabetes de un 29 a un 60%, que es mucho más alta que la de la población general. Y el índice de alteraciones respiratorias es mayor, lo cual ha generado que, pues, se ha visto que entre mayor sea el índice de trastornos respiratorios, mayores niveles de intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina se encuentran reportados, y pues se han realizado estudios en ratones que muestran que la hipoxia intermitente van a llevar a resistencia a la insulina. De igual, pues existen estudios que demuestran que con el uso de CPAP hay disminución o se presenta disminución en los valores de insulina, sin embargo, estos estudios son poco concluyentes. La hipoxia entonces pues es una actividad, genera una actividad simpático-mimética aumentada, y esto por lo tanto va a generar que la sensibilidad a la insulina se encuentre disminuida y la tolerancia a la glucosa también se encuentre disminuida, y estos son los mecanismos por los cuales aumenta la diabetes en estos pacientes. La enfermedad renal, básicamente, ese es uno de los estudios más importantes. Es un estudio que se realizó que evalúa la relación también bidireccional del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño con la enfermedad renal. Y lo que se ve en este estudio básicamente es que existen múltiples vías, pero la principal vía por la cual se genera el daño renal o la enfermedad renal es a través de la hipoxemia durante los episodios de apnea. Esta hipoxemia va a disminuir el aporte tisular de oxígeno, lo cual va a generar en el parénquima renal unas transformaciones a un tejido que va a ser fibrótico, a un tejido que va a ser poco funcional, y pues que va a terminar presentando en nuestros pacientes una falla renal crónica. De igual forma, el estrés oxidativo y el aumento del tono simpático y con la secundaria hipertensión también van a ser mecanismos que van a pues ahondar en la patología de la enfermedad renal crónica. La enfermedad arterial periférica, este es uno de los estudios que se realizaron, el estudio de multietnicidad de la aterosclerosis en relación con la asociación con la apnea del sueño y enfermedad arterial periférica. Fue un estudio de 6.814 pacientes. Ese estudio realizaron dos tipos de evaluaciones, un corte transversal y una evaluación longitudinal. Y básicamente lo que se encontró en la evaluación longitudinal
es que había un incremento de 2 veces la incidencia de enfermedad arterial periférica en pacientes con síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño, y que un sueño corto, como factor importante, generaba pues una mayor prevalencia de enfermedad periférica. Ellos recomiendan un screening para enfermedades en todo paciente mayor de 65 años, y principalmente la población afroamericana fueron los más afectados. Eh, Esta es una de las tablas del estudio. Acá se pueden ver pues el número de participantes, si eran roncadores habituales o no, y pues el índice de apnea. Estos eran los ratios ajustados según diferentes variables, pero lo que se ve es que siempre se van a encontrar elevados cuando se asocia con el síndrome de apnea y apnea obstructiva de sueño. Estudios en comunidades hispánicas se realizaron principalmente con pruebas de sueño domiciliaria, y lo que se encontró fue que cuando los pacientes tenían un índice mayor de 15, la prevalencia era de 1.7 veces más a presentar una enfermedad arterial periférica. El reflujo gastroesofágico son una de las entidades o patologías crónicas menos estudiadas. Moody y colaboradores realizaron un estudio en 11.658 pacientes. Fueron un estudio, realizaron diferentes encuestas, y ellos encontraron que en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, el 89% de esos pacientes tenían síntomas nocturnos, 68% de estos pacientes tenían dificultad para conciliar, dificultades durante el sueño, el 49% tenían dificultad para conciliar el sueño y un 59% para mantenerse despiertos, lo que hablaba de una importante presencia de síntomas de trastorno respiratorio en pacientes con enfermedad de reflujo. Shepherd y colaboradores también evaluaron la presencia de síntomas de reflujo, y encontraron que era mayor en pacientes con SAOS versus en los pacientes con la población general, siendo en pacientes con SAOS un 25% de prevalencia de síntomas. Y algunos estudios han encontrado pues que existe mejorías. Es un estudio, un metaanálisis que se realizó, donde evidenciaba o trataba de mirar el efecto de los inhibidores de la bomba de protones en los síntomas de apnea instructiva, de la síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño, y en los índices, y encontró que si bien pues el uso de inhibidores de la bomba de protones como meprazol cada 12 horas mejoraban los síntomas con el uso de los inhibidores, estos estudios no tendían a disminuir los índices de apnea y apnea obstructiva del sueño. Se discute actualmente pues si son entidades comunes que comparten factores de riesgo, o si son enfermedades, o que si de por sí el síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño constituye un factor de riesgo independiente para la presencia de reflujo gastroesofágico. Por último, lo que más se ha estudiado últimamente, o lo que se está empezando a estudiar últimamente, es el término de multimorbilidad, que es pues, la presencia de 2 o más enfermedades crónicas. Este es un estudio que se realizó en Quebec, Canadá. Se tomaron los datos a pacientes que se había realizado polisomnografía en el centro de sueño durante el 2008, y a estos pacientes se les aplicó la encuesta sobre la morbilidad. Encontraron que había una asociación directa entre la severidad del SAOS y la severidad de la multimorbilidad. Esa fue la encuesta que ellos utilizaron, siendo el mayor valor el de 20, y esos son los índices de pacientes o los odds ratio, teniendo en cuenta el SAOS leve, moderado, severo. Y en los pacientes con SAOS severo, la multimorbilidad, pues se ve que el odds ratio o el índice de presentar SAOS severo en pacientes con múltiples morbilidades era de 7.33 veces más probable. ¿Qué nos hablan entonces pues estos diversos estudios? Que el SAOS es una patología multifactorial, lo cual pues confiere complejidad a su manejo. Los pacientes con SAOS entonces deben ser evaluados, y se debe realizar pues una evaluación cuidadosa de estos pacientes para determinar primero si existen morbilidades asociadas, y si lo existen, pues es importante iniciar un tratamiento oportuno en estos pacientes, saber que las comorbilidades pueden mejorar con el tratamiento del SAOS, por lo tanto no debe ser una patología a olvidar. Y pues estudios epidemiológicos sugieren que es, siendo un factor de riesgo importante para el desarrollo de patologías, principalmente patologías cardiovasculares, es importante pues realizar una adecuada evaluación de los pacientes con estas patologías y determinar si presentan o no síndrome de apnea y apnea de sueño, que debiera tratarse. No,
está completa. Si uno pudiera mirar, cualquier enfermedad sí tiene estudios de glaucoma, Sí. el embarazo también, las complicaciones del embarazo también. O sea, es muy amplio, pero básicamente se resumen en esos dos problemas: la hipoxemia y la fragmentación del sueño. Entonces, ambas son las que, como se dice, se pueden, de ahí se derivan muchas otras, y ahí pues cualquier enfermedad podría caer. Pero ya cada día hay más estudios que relacionan directamente esta asociación, no es solo por hablar, porque sí está explicado por la hipoxemia, por los reactantes de oxígeno, por la actividad simpática y por la fragmentación del sueño. Sabemos que en el sueño se regulan algunas hormonas. Hay una resolución por hipotiroidismo y a veces pues, la resistencia a la insulina. Pero ¿cómo se relaciona con esa? Hay otro artículo, otro estudio multicéntrico en el 2014, publicado en España, en el cual tuvieron 11.000 pacientes en promedio, y ese estudio encontró que hay una relación entre cáncer y apnea del sueño. No especifican qué tipo de cáncer, pues están haciendo una corte y siguen trabajando sobre ese estudio, pero encontraron que si había aumento del riesgo de cáncer, y eso tiene que ver con la fragmentación del sueño y con la hipoxemia, pero la fragmentación del sueño, ya sabemos que el sueño también tiene un papel importante como inmunomodulador y en la parte del sistema inmune, entonces puede ser explicado por ahí, entonces, para tenerlo en cuenta. Hace un mes se publicó el estudio 6, es un estudio multicéntrico en Europa y en Brasil, de los latinoamericanos están en Brasil, y en Europa, buscando la correlación de a ver cómo les iba a los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular con el CPAP. Y llama la atención que el estudio concluye que ya tenían enfermedad como tal, no les bajaba tanto el riesgo cuando usaban el CPAP. Cuando uno analiza el estudio, el CPAP en promedio no usaron más de 3 horas y media. Digamos que tomas 4 horas de oro, de ahí en adelante se mejora el riesgo. Puede haber un sesgo, que hay mucha discusión porque el estudio dijo que no sirve el CPAP, pero realmente es para tenerlo en cuenta. No es tan cierto. Fueron los resultados que ellos arrojaron, pero pues está en una discusión. Esto es lo más reciente que hay en cuanto a que tienen alguna otra pregunta. Con la depresión están relacionadas por la fragmentación. Y la fragmentación del sueño más que todo. Aunque hay la teoría más que todo por la fragmentación, porque se regulan en el sueño muchas hormonas, la serotonina, y se va alterando. Más que todo por ahí. Pero si hay una fuerte relación, de hecho, pues es uno de los síntomas, la depresión. Y los psiquiatras les llama la atención cuando pacientes que son resistentes a cualquier tratamiento, y es por la fragmentación del sueño. De hecho, una de las terapias para la depresión, para las formas del ciclo circadiano, es regular el ciclo circadiano para regular el ánimo a las personas. Porque sí tiene que ver mucho ese ciclo circadiano y la hora del día, con respecto si uno está activo en ese momento, para que se liberen y se modulen esos hormonas, la serotonina, pero tiene que ver más con la fragmentación.